me voy a hacer voluntario. Yo voy a hacer una práctica voluntaria. Bueno, pues ahí hay, fijaros, que esto nos puede parecer muy evidente, pero un ejercicio muy difícil el ser autónomo en esta sociedad. Nos parece que hacemos lo que nos da la real gana y normalmente hacemos lo que le da la gana a otros. Y cada vez más esos otros son anónimos. Antes tenían nombre y apellido, pero cada vez son más energías anónimas. Y ahora nos encontramos que mucha gente puede hacer voluntariado, pues para tener experiencia laboral, porque el paro juvenil es muy alto, para subir en la empresa, voluntariado corporativo, y así gano engagement, que es lo de la empresa, porque estoy muy solo, estoy tan solo. Madrid de los abrazos con unos tantos por ciento de soledad muy grande. Ahora ha habido unas jornadas además que se hicieron. Tan grande en Madrid que hay tanta gente sola que uno de los motivos para hacerse voluntario es conocer gente. Oiga, ¿y usted lo hace desde un ejercicio de la autonomía? Relativamente. Relativamente. Yo recuerdo cuando llegué a Madrid, por el acento todavía mantengo, llevo ya 30 años viviendo en Madrid, tengo 52, con lo cual soy más madrileño que malagueño, pero como tengo mal oído y tengo ahí un nacionalismo malagueño fuerte, pues no lo pierdo del todo. Yo recuerdo que cuando llegué a Madrid, lo de hacer voluntariado era fantástico, fantástico para encontrarse con gente. Fijaros que yo venía tan de provincia que a los 3 días de vivir en Madrid quedé con un amigo de Málaga en La Castellana. No había móviles. No nos encontramos. ¿Dónde quedamos? Le digo yo, en La Castellana. Vale. Si lo llego a encontrar, milagro. Bien, digo, yo creo que eso es importante. Fijaros, había alguna de las preguntas, me han mandado a la organización alguna de las preguntas, había una pregunta muy peculiar, que era, ¿el voluntariado nace o se hace? Pues se hace. Hombre, hay psicólogos sesudos, seguro que aquí hay algunos sentados, que la conducta prosocial, bueno, pero al final uno se hace voluntario. No se nace. Es más, uno se está haciendo voluntario durante todo el tiempo de su acción voluntaria. Lo importante del voluntariado no es por qué empieza, sino cómo va variando su ver el voluntariado. Algunos ya conocéis mi historia de voluntario, porque lo he contado. Pero si hoy yo estoy aquí, fue porque mi razón para hacerme voluntario, ¿sabéis cuál fue? Hace ya, tenía yo 17 años, ahora ya a esta hora no sumo todavía, y ni resto. Bueno, pues, ¿sabéis cuál fue mi razón? A ver, Jorge, ¿por qué me dices? No, pues tú te lo sabes, igual. A ver, tú que te he conocido hoy, ¿por qué me hice yo voluntario? Porque era muy bueno, porque era muy inteligente, era muy social. Pues no, yo me hice voluntario, el primer voluntario que yo hice fue con los hermanos San Juan de Dios en el psiquiátrico de Málaga, porque iba Cristina. Cristina no me hacía ni puñetero caso y dije, aquí, encerrado en un hospital de salud mental, no se me escapa Cristina. Al poco tiempo, Cristina dejó de ir al voluntariado y yo me quedé. Siguió sin hacerme ni puñetero caso. Ahora, hemos estado ahora en la celebración de los 30 y tantos, 35 o 40 años de salida del COU, no 35. Y cuando he visto a Cristina digo, menos mal que no me hizo caso. Me he quedado con mi Begoña, que es mucho mejor. Es decir, la razón del inicio del voluntariado no es lo clave, lo importante, sino cómo eso se va solidificando y mi grito de autonomía se va modificando desde valores, desde discursos, desde narrativas distintas. El segundo elemento, un ejercicio de participación. Nos decían aquí, la ciudadanía organizada, la solidaridad organizada. Claro, uno cuando hace voluntariado no simplemente debería estar haciendo una labor concreta, sino que está mostrando el ejercicio de la capacidad de participación social. Y eso, como luego veremos, tiene que llevar unos pasos. No simplemente hago una tarea,
Si me decís, ¿cuál es la crítica mayor que tú le harías al voluntariado? El voluntariado, tarea. Si el voluntariado es simplemente tarea, nos estamos equivocando. Si el voluntariado no hace ninguna tarea, también nos estamos equivocando. Por ponerlo muy dicotómico, que después las cosas son más complejas. Oiga, estoy haciendo un voluntariado que se basa en la protesta continua en la puerta de un ministerio, una consejería o una concejalía. Muy bien, es usted un movimiento social, es un activista, hacen falta, es necesario, pero no es usted un voluntario. De hecho, el gran problema del voluntariado es, voy a decir un nombre técnico, por eso de ganarme lo de profesor universitario, se ha convertido en un predicado no saturable. Está buena, ¿eh? ¿Y qué significa? Que cualquier cosa cabe bajo el concepto de voluntariado. Cualquier cosa. Fijaros, hay un debate en la Unión Europea, que en España estamos como la aldea gala ahí resistiéndonos, y es que en las grandes estadísticas de voluntariado entre también lo que ellos llaman el voluntariado informal. Es decir, lo que de toda la vida aquí hemos llamado, bueno, buena educación, prestarle sal al vecino, buena educación, ayudar a cruzar la calle a alguien, ya que está mi hijo ingresado en el hospital, pues tratar de ayudar a la que está en la cama de al lado, en la misma habitación, bueno, urbanidad, buena educación, civilidad, normalidad ciudadana, o sea, no joder al prójimo, sino tratar de ayudarlo. Bueno, pues en el voluntariado cabe todo, y fijaros, ahora mismo no existe el voluntariado, lo siento. Existen los voluntariados, algunos con matrices tan distintas, con objetivos tan distintos que dice, ¿y por qué es voluntario? ¿O por qué se llama igual que yo? ¿O por qué hay que aunarlo en la misma categoría que yo? Y ahí hay un debate, luego lo vamos a ver, en concreto con algún tipo de voluntariado, que eso, fijaros, cuando se empezó la reflexión del voluntariado, como ya Jorge ha dicho, yo soy muy viejo, y yo también, cuando la ley del 92, ¿fue? 93, bueno, por allí, por la Olimpiada, ¿vale? Y la Expo. Hubo un debate muy grande sobre la necesidad de una ley de voluntariado. De hecho, el gran debate fue que había dos leyes como proyecto de ley, la ley de asociaciones y la ley del voluntariado. La ley de asociaciones se dejó para mucho después, no se primó el tema de la participación, y la ley del voluntariado, muy enfocado entonces a lo social, se aprobó en aquellos años. No fue una institucionalización jurídica neutral, fue una opción. Fue una opción. El nuevo modelo de ciudadanía no era el asociacionismo, sino era el altruismo organizado. Años 90, años de la desideologización social y también, evidentemente, del voluntariado. Bueno, ese debate nos llevó a, oye, en la ley de voluntariado ya empiezan a aparecer otros voluntariados. Voluntariado deportivo, voluntariado cultural, voluntariado ecológico, que eran parte de nuestra narrativa del activismo deportivo, ecológico, no eran parte de nuestro universo cultural del voluntariado. Bueno, y aquello fue polémico, fue polémico. Pero se llegó a otra polémica que fue el voluntariado en los centros públicos. ¿Puede un centro público ejercer como una intermediación de participación ciudadana desde el voluntariado? Y otro debate muy fuerte. Hablaba del voluntariado sanitario. Yo recuerdo que había dos modelos. El modelo de la unidad de trabajo social del hospital llevando el voluntariado y el modelo de organización de voluntariado que iba al hospital. Claro, en aquellos años, que fueron años de ajuste también en lo sanitario, no solo ha habido en los últimos años de la crisis, se veían dos modelos también de voluntariado. Un modelo que hacía denuncia y criticaba y un modelo que hacía cosas. Porque es que dependía del hospital. ¿Cómo el gerente iba a ir contra sí mismo? Sin embargo, las organizaciones de voluntariado sí que hicieron algún tipo de crítica en aquel momento. ¿Por qué? Porque era ir a favor de los enfermos. Otra cuestión es que se hiciera bien, mal, regular. Bueno, pues ese modelo estuvo ahí. Fijaros, en la última ley de voluntariado lo que nos encontramos es que prácticamente cualquier ámbito de la realidad se puede hacer voluntariado.
voluntariado. Y hay voluntariados que han sido, bueno, pues relativamente novedosos y relativamente que tiene complejidades, que va desde el voluntariado corporativo a otros tipos de voluntariado, como si el voluntariado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en un momento donde cualquier cosa se puede llamar voluntariado. ¿Por qué? Porque mirad, porque hemos hecho del voluntariado un simple ejercicio de la voluntad. Decir yo quiero, que era la primera base de decir el voluntariado, me convierte en voluntario. Y yo digo, decir yo quiero es una condición de posibilidad de ser voluntario, pero no toda la realidad del voluntariado. Se necesita hacer un ejercicio de participación en una organización determinada. Y ahí podríamos discutir mucho. Y en tercer lugar, claro, yo vengo del mundo de lo social, pero incluso hablando de voluntariado cultural, educativo, ecológico, etcétera, etcétera, creo que el voluntariado siempre tiene que mirar predominantemente hacia las grietas de la injusticia, sea en el espacio que sea. Un voluntariado cultural en un museo tiene que mirar a aquellas personas más frágiles que están en el museo. Por ejemplo, se hizo una gran labor con el tema de la accesibilidad. ¿Por qué? Porque dice, oye, ¿cómo no va a ser accesible un museo, una exposición, un centro público? Siempre el voluntario, aunque esté en labores más culturales, de explicar un cuadro, de hacer una narrativa de por qué se hizo, tiene que estar atento a la injusticia y al sufrimiento. Tiene que estar muy atento. Porque si no, el voluntario falla. Falla. En un mundo roto, desigual y antagónico, el voluntariado mira al sufrimiento inocente. No puede dejar de mirar al sufrimiento inocente, independientemente que su tarea después sea la que sea. Sea la que sea. Dicho la metáfora que decía, se me olvidó el nombre, de Edurne, si hay que abrazar a alguien, primero al que peor está. El abrazo es para todos, pero primero al que peor está. ¿Por qué? Porque seguramente va a haber menos gente dispuesta a abrazar. Y esa mirada no se puede perder. El voluntariado pierde su base si se convierte en una participación neutra. El voluntariado es un voluntariado que mira a la frontera, que mira a los márgenes, que mira al sufrimiento, que mira a la desigualdad, que mira a la pobreza. Aunque su labor sea cultural, educativa o de cualquier otro signo. ¿Cómo va a estar un voluntario neutramente en el ámbito deportivo si hay una exclusión clara, patente y medida? ¿Puede quedar callada? Oye, que aquí los negros no juegan, pero ¿cómo se va a quedar callado? O con el tema del género en el deporte, ¿cómo va a estar el voluntario callado? No puede, no puede. Es absolutamente imposible que quede callado. El voluntario y la voluntaria miran a los márgenes siempre, desde la labor que sea, a mi entender, y a mi modesto entender, porque si no caemos en un falso neutralismo. En un falso neutralismo. Y esto no tiene que decir politización en el sentido de partidización, pero sí politización en el sentido de mirada comunitaria, de mirada social, de mirada colectiva. Bueno, pues dicho así, ese es el voluntariado que tenemos. ¿Y cómo está esto del voluntariado en España? ¿Está bien o está mal? Begoña, con la que al final llevo 25 años casado, porque Cristina no me hizo caso, hubiera pasado, tengo que escribir una novela, ahí sí Cristina me hubiera hecho caso. Bueno, pues diría, ella gallega, depende. Porque es verdad que el voluntariado está cuantitativamente en un momento estable, ha bajado un poquito, pero un momento estable. 2,5 millones, un poquito más de personas hacen un voluntariado organizado, no el voluntariado informal, que ahí estamos en torno al 10%, me parece recordar. Es un voluntariado con un nivel de estabilidad bueno, más del 50% del voluntariado lleva más de 5 años siendo voluntario y voluntaria, con lo cual eso es un voluntariado que indica una cierta estabilidad. Es verdad que tenemos otro 50% mucho más voluble, que tiene que ver, entre otras cosas, con la edad, es normal.
Digo, eso no es bueno ni malo, es normal. Voluntariado joven siempre va a ser mucho más voluble, leído desde lo que son nuestros niveles de estabilidad a una cierta edad, con lo cual yo creo que es un elemento de estabilidad que es bueno. Es un voluntariado que es bien visto por la sociedad. Ahora, apóstrofe, está empezando no a ser mal visto, sino a ser absolutamente opaco. Es curioso, hablaba de la crisis Jorge, me parece, o había hablado alguno. Mira, la crisis no solo se ha convertido en un fenómeno económico y social, sino que se ha convertido en un eje temporal. Todo hay que medirlo de antes de la crisis y después de la crisis. Esto es muy interesante sociológicamente. Porque fijaros, incluso las grandes utopías es volver a como estábamos antes de la crisis. Y antes de la crisis no estábamos tan bien como lo veíamos cuando estábamos en la crisis, claro. Entonces, cuando estás a dieta, ¿no? Después de 2 meses a dieta sin probar el pan, te comes un bocadillo. Ni el caviar, ni el jamón de pata negra, que bueno está el pan. El pan te parece una delicia. Cuando comes todos los días pan, pues te da igual. Pues la crisis, como estaba cayendo la que estaba cayendo, veíamos, hay que volver a donde estábamos. Donde estábamos en un nivel del 20% de riesgo de exclusión social de la población. Es verdad que ahora estamos en el 26% y hemos llegado hasta el 28%, pero estamos en un nivel muy alto. España era una sociedad frágil. Era una sociedad frágil ya antes de la crisis, en parámetros nacionales y en comparativa. Ahora, nada que ver con los parámetros que llegamos durante la crisis, claro. Bueno, pues con el voluntariado también el tiempo eje es el tiempo de la crisis. Durante la crisis hubo una explosión del voluntariado, una cosa bárbara, y bueno, pues ahora estamos otra vez volviendo a esa adecuación, pero sobre todo socialmente está en un momento más tenue. No digo en un momento de crítica al voluntariado, sino en un momento donde los discursos del voluntariado, pues no es que sean malos o contra el voluntariado, sino que son mucho menores. Os acercáis a la prensa diaria y hay un seguimiento mucho menor. No digo que no salgan cosas, hay un seguimiento mucho menor. Lo cual no es ni bueno ni malo, ¿eh? A veces salir mucho en la prensa tampoco es bueno. No es ni bueno ni malo, es a mi entender. Bueno, y este contexto en el cual se está desarrollando el voluntariado, a mí me gustaría especificarlo con un concepto que me parece básico. Si solo fuera capaz de explicar esto, yo me iría feliz hoy. Mirad, el momento que estamos viviendo, no el voluntariado, sino el momento que estamos viviendo, es un momento de una incertidumbre radical. Como decía Beck en su último libro, un libro que le reescribieron cuando ya él murió, La metamorfosis de lo social. Y él nos decía, estamos en un momento de cambio de tal intensidad que estamos un poco paralizados, porque los conceptos que tenemos no nos sirven para explicar lo que nos pasa, pero como no tenemos otros, seguimos explicándolos con ellos. Claro, esto, un graffiti que yo leí en Quito, después ha estado escrito en todos lados, que era, cuando conocíamos la respuesta nos cambiaron las preguntas. Bueno, pues el voluntariado está en ese momento. Si ya no lo sabíamos todo, mira, no sabíamos el ciclo del voluntario, el acompañamiento, la formación, comunicación en voluntariado, psicodrama y voluntario, voluntario y gastronomía, no sabíamos todo ya. Pero ahora no han cambiado las preguntas. Fijaros, ¿son las preguntas del voluntario, decía Encarnación, recurso y costes? ¿O esas son preguntas de otra época? Porque si entendemos a las entidades de voluntariado al voluntariado desde recurso-coste, yo digo que el futuro del voluntariado es pequeño. Porque eso en los años 80
era verdad, y en los 90 también. Pero ahora hay grandes multinacionales que hacen muchas de las tareas que hace el voluntariado más barato que hacen las organizaciones de voluntarios. Yo lo digo porque a nosotros nos ha ganado concursos grandes empresas de este tipo en atención a domicilio, el tema de mayores, con el tema de menores. Lo hacen más barato. ¿Por qué? Porque las condiciones son distintas, porque tienen más volumen, porque tienen más escala. Si el voluntariado tiene su valor en que recurso costo eficientemente puede tener ventaja, el voluntariado está acabado. Hago de profeta, siempre me equivoco que hago de profeta, pero al menos estará erosionado. Si no buscamos un valor interno de lo que aporta el voluntariado, desde los puros valores externos, costo eficiente, el voluntariado no tiene futuro. Porque el voluntariado, os doy un titular, para mí más que una tarea, más que un ejercicio, es la expresión encarnada de un valor o la expresión encarnada de valores. Y ahí es donde tiene su núcleo. Podemos discutir qué valores quedan más densificados y menos densificados, pero está ahí, ¿eh? El voluntariado, evidentemente tenemos que sacar muchos elementos de la gestión empresarial, de la gestión económica, claro que sí. Tenemos que aprender de todo el mundo que tenga algo que enseñar. Pero si solo nos quedamos en eso, el voluntariado pierde. ¿Es válido un voluntariado sin calidad? No. Pero un voluntariado solo con calidad, tampoco. Hace muchos años decíamos aquello de voluntariado con calidad y con calidez. Calidad y calidez. Porque son almas que tienen que estar ahí muy presentes. Bueno, pues desde ahí, ¿qué radiografía hacen los sociólogos del conocimiento de cómo está el voluntariado? Pues mirad, el voluntariado está como nuestra sociedad, solo que encarnado en un contexto, pues parece que queda mucho más amplificado. Y yo diría, bueno, siguiendo a Ángel Zurdo, que hizo un análisis muy bueno para la Comunidad de Madrid hace unos años, yo creo que sigue siendo tremendamente válido, incluso mucho más válido en algunos efectos. Es como tres matrices del voluntariado. La primera, tenemos un voluntariado cada vez más de matriz individualista. Yo quiero hacer tareas, pero el hacer tareas junto con otros me da más igual. Yo quiero hacer tarea, pero tarea con un horizonte colectivo, con un horizonte comunitario, es más minoritario. Dice Elena Béjar que el discurso del voluntariado en España es un discurso individualista en sus dos claves, la expresiva y la utilitarista. Es decir, la utilitarista, un voluntariado centrado en la labor, en la tarea, y otro, la expresiva, el voluntariado expresado en yo quiero desarrollarme, yo quiero estar bien, yo quiero, decía Jorge, que luego lo voy a criticar, ¿no? El voluntariado, bueno, pues no lo pasamos mal siendo voluntarios. Pues dime dónde has hecho tu voluntariado. Pues yo lo he pasado muy bien, muy bien, muy bien, y muy jodido, muy jodido, muy jodido. Cuando en los tiempos de la crisis de la heroína enterrábamos a 5 o 6 personas del proyecto toda la semana, yo no lo pasaba bien. Digo, igual era un mal voluntario, pero yo no lo pasaba bien. Otra cuestión es el sentido, la significación que le diéramos a eso, pero yo bien no lo pasaba. Yo no lo paso bien cuando estaba en los campos de Grecia. No lo he pasado bien, Jorge. Lo he pasado muy mal. Me he sentido fatal. Me he sentido roto. Y si lo hubiera pasado bien, hubiera venido jodido. Otra cuestión es el significado que le demos a eso. Es otra cuestión. El tener capacidad de resignificar esos elementos. Pero si el voluntariado es solo un encuentro afectante en la producción del desarrollo personal en positivo, creo que nos estamos perdiendo algo importante. Cuento una anécdota de hace años. Nines, chica de 22 años,
VIH positiva, estadio de la enfermedad avanzado, heroinómana, abusada por sus padres desde los 14 años, prostituida siendo menor de edad y en una casa de acogida donde yo vivía. Y un día a las 3 de la mañana me llama a la habitación y me dice: Seba, que te tengo que contar una cosa. Bueno, esto que te levantas a mitad de la noche, digo: Nines, ¿qué te pasa? Y dice: no le importo a nadie. No le importa a nadie. Pero Nines, a ver, ¿qué has soñado? Dice: se va Manolo y Pepa, eran 2 voluntarios. Y digo: bueno, ya, cada uno te dice: me han dicho que se van porque no lo pasan bien. Pero yo, a la cual no pedisteis permiso para que Manolo y Pepa entraran en mi vida, también se han ido sin mi permiso, porque a mí sí me importa. Cuando yo me centro en mí, en mi bienestar, en mi pasarlo bien, resulta que el que tengo enfrente, que no le hemos pedido permiso para entrar yo en su vida, puede pasarlo muy mal. Y el voluntariado se mira hacia afuera. Evidentemente, el voluntariado no es un espacio de autoflagelación personal. No, ni es bueno que lo sea. Pero tampoco es un espacio de mero disfrute. En el sentido que estoy diciendo, Lo que pasa es que cuando uno sufre resulta que eso le hace más, le hace mejor y le hace sentirse, en el pleno sentido de la palabra, bien desde su compromiso. Bueno, pues desde aquí, desde esta clave, un voluntariado más individualista. Segunda clave, un voluntariado desideologizado, despolitizado, desmovilizado. Esos son elementos que salen en todos los ámbitos. Ahora ha publicado EAPN un cuadernillo que se llama Transformando Juntos, Voluntariado en Movimientos Sociales, que es un tema, yo escribí hace 15 años un artículo, Voluntariado en Movimientos Sociales también, es decir, un artículo donde, fijaros, hemos como partido, esto todo habría que matizarlo, la realidad entre aquellos que son activos, activistas, y aquellos que somos voluntarios, hacedores de cosas muy nobles y grandiosas, pero cosas. Bueno, ¿dónde está eso? Es decir, lo pongo como un ejemplo muy patente de esta, para mí, esquizofrenia. Proyecto de enseñanza de lengua a inmigrantes. Estábamos enseñando en un proyecto lengua castellana a inmigrantes, en este caso eran africanos. Termina, y los voluntarios y las voluntarias salimos a tomar una cerveza. Bueno, pues tomando una cerveza, los comentarios racistas, xenófobos de algunos de los voluntarios, que yo recuerdo que le decía: pero vamos a ver, si estaba enseñando el español hace un cuarto de hora, ¿cómo puedes soltar por tu boca eso? ¿Cómo puedes soltar por tu boca? Una cosa es ayudar al prójimo y otra cosa es el discurso de la migración. Una cosa es cuando yo te estoy ayudando, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, que ahí yo soy todo entrega, y otra cosa es cuando, oye, ¿qué pasa en Frontera Sur? Claro, es que nos invaden. Es que, hombre, también quejarse por las concertinas, porque es que fíjate que le están pegando a la Guardia Civil, que es que esto no es así. Bueno, eso, que es una división que tenemos en nuestra alma, muchas veces como voluntarios, pero que es una división que se está haciendo cada vez mayor. Mirad, y yo aquí sí que quiero ser muy explícito en lo que yo pienso. Si el voluntariado, que su labor principal es ayudar en un contexto determinado, pierde la referencia global, se está perdiendo a sí mismo. Otra cuestión es cómo esa referencia global la articule. Y ahí yo siempre he dicho esto: el voluntariado o es político o no es. Otra cuestión es que lo que no tiene que ser es partidista. En España, por desgracia, hemos confundido lo político con el partido. Y parece que no se puede ser político sin ser partidista, cuando la política es mucho más amplio que la partitocracia.
Y el voluntariado no debe ser partidista en su labor, independientemente de que después tenga un partido, pero debe ser político en su labor. Bueno, pues nos encontramos, lo decía Gregorio Varlán, esto está escrito en todos lados, en todos los congresos de voluntariado, un voluntariado menos activado en lo comunitario, menos activado en lo colectivo, menos activado en lo político, en este sentido que he dicho, no en el sentido simplemente partidista, sino en el sentido del bien común, de gestionar el bien común. Bueno, pues, segundo elemento que trae. Y el tercer elemento es lo que Ángel Zurdo, y yo coincido con él, llama la instrumentalización del voluntariado. Es decir, ¿al servicio de quién podemos llegar a estar? ¿De las personas? ¿Del establishment? ¿De otras cuestiones? Claro, me sorprendía preparando esto, no sé si hay aquí alguien del voluntariado corporativo, pero bueno, como me sorprendió, pues lo digo, y lo digo de manera crítica, y lo voy a leer para que me salga bien. Dice, 10 características del voluntariado corporativo para la próxima década. Un congreso que hubo en julio del 18 en Sevilla. El primero, mayor alineación de los programas de voluntariado corporativo de las empresas hacia objetivos de negocio de las empresas, aportando un mayor valor estratégico e impacto en la compañía. Esto está dicho y escrito, ¿eh? Dice, yo no soy ese. O sea, a mí de primero digo, mayor alineación de los programas de voluntariado hacia objetivos de negocio de las empresas, aportando un mayor valor estratégico e impacto a la compañía. Pero no se trataba de ayudar a los otros. ¿Por qué el voluntariado corporativo es bueno? Bueno, pues dice, las empresas están viendo el triple retorno del voluntariado. Mayor engagement, desarrollo de competencia y facilita la gestión de la responsabilidad social corporativa de las empresas. Dicho así, sobre todo la primera parte, pues suena raro, ¿no? Suena raro. Bueno, pues tenemos un voluntariado que de alguna forma está ahí. Y fijaros, y esta instrumentalización también está muy medida en el ámbito de la burocratización en la cual hemos caído en el ámbito de lo social. Que al final no sabes si las organizaciones existimos para rellenar papeles o para hacer una labor social. Igual que antes decía que sobre el voluntariado hay una imagen positiva, también es verdad que sobre las organizaciones sociales hay una imagen de sospecha. Y en los últimos 10 años, los códigos de buen gobierno, transparencia, te obligan a tal cantidad de papeles que al final tú dices, ¿pero cómo se pueden fiar tan poco de mí? ¿Cómo se pueden fiar tan poco de mí? Claro, hubo una época cuando todavía no había billete electrónico de estos cuando había un inmigrante que salía de España con los temas de retorno, nos exigían que tuviéramos el billete de avión con el cual se había subido al avión. Dice, sí, hombre, se va a Ecuador y después le digo que me lo ponga por correo. ¿Cómo? A ver, no manden cosas imposibles. Bueno, pues ahí hay una burocratización instrumental del voluntariado. Y la tercera instrumentalización, el tema, hemos caído de una manera bárbara, y digo hemos caído de una manera bárbara, en lo que ya Liena llamaba algunos años la religión de la calidad y la eficiencia. ¿Cuánto cuesta lo que haces? Será valioso si es costo eficiente. Será poco valioso si es caro. ¿Cuánto cuesta una noche de acompañamiento a alguien que está muriendo en un hospital? Bueno, pues, fijaros, en el ámbito de lo social hemos tenido una colonización muy intensa del ámbito de la gestión económica en nuestras organizaciones, entendiendo que la organización económica es el único modo de organización que es costo eficiente y que genera impacto. La asamblea, eso es perder, la participación es perder.
fijaros que un elemento muy interesante a estudiar es ¿por qué cada vez en el ámbito de lo social existen fundaciones y no asociaciones? Porque las fundaciones son de una gestión muy rápida y muy vertical. Las asociaciones son mucho más participativas. Es menos costo eficiente la participación, pero puede ser socialmente mucho más relevante. Bueno, con este contexto, empezamos diciendo qué era el voluntariado, en qué sociedad vivimos, qué tres elementos desde el aspecto social, digo, puede haber muchos más aspectos, yo me he dedicado a este, bueno, ¿y cuáles son las tareas? Pues mirad, para mí las tareas son, lo voy a decir en tres palabras, tres conceptos: desvelar, vincular y recrear. En primer lugar, el voluntariado tiene que desvelar lo que pasa. No podemos vivir situaciones de injusticia sin contarlo, sin denunciarlo, sin exponerla, sin comprometernos con ella. No podemos ver verdaderas barbaridades y callar. El voluntariado es un narrador, es un vigía de lo que pasa. Yo no puedo estar viendo, creo que tú trabajabas en RAI, ¿no? Cómo patean a gente en la calle y decir, no, bueno, no pasa nada, no, me lo callo, porque, mira, estamos haciendo un diagnóstico metodológico desde esta nueva metodología. No, lo primero, desvelar, quitar velos a lo que pasa. ¿Qué está pasando? Fijaros, ¿qué está pasando y qué nos está pasando? Porque esta es la segunda nota así más intelectualoide, porque después conté a mis jefes que soy un buen profesor universitario. Es un concepto de Hannah Arendt. Hannah Arendt es una pensadora judía, exiliada a Estados Unidos, y ella fue como periodista a Jerusalén al juicio de Eichmann. Y después escribió un libro que se llamó Eichmann en Jerusalén. Fue un libro que le dieron tanto los sionistas judíos como los que estaban en contra de los judíos, es decir, pilló por todos lados. Cuando alguien dice algo verdadero, suele pillar por todos lados. Nadie está plenamente contento. Y ella acuñó un término que después ha tenido mucha repercusión, que fue el de banalidad del mal. Porque ella decía, mirad, lo peor que ha pasado en el horror del Holocausto no es que hubiera monstruos, asesinos, sanguinarios. Eran pocos. Podían haber sido controlados. El terror fue que el resto callamos. Y hicimos el mal banal. Nos parecía normal lo que pasaba. Y cuando uno normaliza la barbarie, se convierte en alguien que está ayudando a la barbarie. Y eso nos está pasando. Yo recuerdo, lo he contado 1000 veces, cuando repusieron las concertinas en la valla de Melilla, un alto cargo de Interior me decía, hombre, pero no os pongáis así con tanta protesta, si solo cortan, no matan. Oiga, oye, ¿cómo vamos a callar que el Mediterráneo sea un cementerio? ¿Cómo vamos a callar? ¿Tenemos que callar, no? No podemos. Por lo tanto, lo primero es quitar velos. Otra cuestión son las soluciones que haya, que habrá muchas, pero el primer grito, la primera palabra de esto no, es clave en el voluntariado. Porque si no decimos un no, acabaremos diciendo mucho sí a la barbarie. ¿En pos de qué? En pos de la ayuda. Decía un técnico de humanitaria, en el ámbito internacional, que muchas veces la ayuda humanitaria se está convirtiendo en una instrumentalización de los poderes para romper con la humanidad. Y decía, curiosamente, el humanitarismo está yendo contra la humanidad. Claro. Si la ayuda puntual concreta, en un caso, está yendo contra políticas que generen derechos, dicho en otras palabras. Y ahí el voluntariado tiene que desvelar. Segundo lugar, vincular. Abrazos antropológicos, abrazos personales,
abrazos comunitarios, abrazos en clave de derechos humanos, vincular. Mirad, el voluntariado tiene la capacidad de ser mediador, no solo vigía, sino que también es fontanero, constructor de puentes. Genera puente entre la exclusión y lo que llamamos vida normal, genera puente entre la enfermedad y la salud, genera puente entre lo profesional y lo voluntario, lo profesional entendido en la persona que contratada, genera puente entre las instituciones públicas y las entidades privadas, genera puente entre distintas tendencias que se aunan en la visión del sufrimiento, genera puente entre distintas culturas, genera puente entre distintas orientaciones diferenciales de género, de sexo o de religión, genera puentes. ¿Dónde está hoy en día el diálogo interreligioso? En el voluntariado. ¿Dónde está hoy en día el diálogo entre distintas culturas? En el voluntariado. ¿Dónde está el diálogo entre lo público? En el voluntariado. Y si renunciamos a esa capacidad de vincular personas, instituciones, discursos, narrativas, diferencias religiosas, culturales, de orientación, si perdemos eso, estamos perdiendo la base principal del voluntariado. ¿Y cómo uno puede vincular? Uno solo puede vincular si hay una previa compromiso con aquello que trata de vincular. Yo no puedo vincular ni en un día, yo puedo vincular cuando soy habitante de dos territorios. Por eso muchas veces el voluntario vive en tierra de nadie, porque no es un excluido, pero está con los excluidos y se siente mal cuando está con el poder que genera exclusión. Y los poderes hay muchos, puede ser la jefe de planta de un hospital, puede ser un cargo político, puede ser una gran empresa. Hay muchos poderes. Y en último lugar, recrear. Esa es la gran tarea del voluntariado. Si desvela, si vincula, nacen cosas nuevas. Si hoy necesitamos algo, no son métodos nuevos, sino necesitamos nuevas experiencias de vida distintas, alternativas. Si no necesitamos solo decir que el racismo es malo, que lo es, necesitamos convivir en espacios donde hayamos gente de distintas culturas, países, religiones, procedencia y orientación. Hacerlo real. El voluntario hace real en acto lo que fue un sueño para muchos. Cuando pusimos la primera casa de SIDA en España, nos fuimos a vivir unos pocos locos, 20 años tenía yo, no sabíamos cómo se pegaba el SIDA, si los mosquitos, si la saliva, no había triple terapia, había un estigma bestial, vivíamos en una casa que no podíamos decir dónde vivíamos. Pues al poco tiempo el VIH-Sida se fue incorporando dentro de los servicios sociales normalizados. Claro, porque hubo unos voluntarios que crearon, que dijeron, que propusieron, que expresaron que era posible otra forma de vivir. En pequeño muchas veces, pero otra forma de vivir. Bueno, pues desde ese voluntariado que empezaba con el triple ejercicio de la autonomía, la participación y la solidaridad con los últimos, desde ese voluntariado que es mediador en lo social, desde ese voluntariado que es verdad que desde el punto de vista político-social es más individualista, es más instrumental y está más desideologizado, sin embargo la potencia del voluntariado es máxima. Mirad, decía que vivíamos en una metamorfosis social, en un momento de incertidumbre. Eso es verdad que nos causa mucha perplejidad de qué es lo que va a pasar, pero nos da una tremenda potencia para recrear. Toda la que seamos capaces de vivir no solo en idea, sino también en acto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o...? No, estoy pidiendo permiso para... Es que yo soy muy disciplinado. ¿Puede haber preguntas? Sí, podemos tener un momentito de preguntas. Lo único, vais a tener que enfocar... Andrés, va a tener que enfocar la pregunta porque solo puede funcionar un micro. O me acerco a él y así en plan íntimo te pongo el así. Vamos a hablar.
Espera un momento. Por darle el micrófono voy a apagar este. Mira, ya me veis que soy casi perfecto. Soy inteligente, guapo, simpático, profundo, pero soy sordo. ¿Se puede? Ah, vale. Entonces te lo agradezco. Hola. Sí. Que, como he dicho antes, hago bastantes actividades de voluntariado social. Dos organizaciones. Una construida aquí para el desarrollo y otra para voluntariado. Y para parte de la sociedad el voluntariado lo veo muy mal. Porque dice que estamos quitando puestos de trabajo. Acompañamiento con persona mayor. Dicen que estamos quitando puestos de trabajo a lo que ha pedido. Llevamos comida a hoteles, o sea, a redes sociales dicen que estamos quitando trabajo a los trabajadores. Pero eso, ¿cómo se podría hacer? Vamos a ver, yo creo que no tenemos que perder nunca de vista este elemento. Fijaros que antes decía Encarnación, el voluntariado es un recurso que puede estar a menor coste. Eso es peligrosísimo dicho así. Porque eso puede llevar a decir, oye, lo que estamos haciendo es quitar mano de obra. Entonces, yo creo que todas las organizaciones tienen que tener presente ese elemento de autocrítica, de lo que significa cubrir puestos de una posible contratación con voluntariado, ¿vale? Ahora, dicho esto, yo creo que eso puede ser verdad en alguna organización en concreto, pero en términos macro no es verdad. El tercer sector genera empleo. Y genera empleo neto. Y es más, las entidades con muchos voluntarios generan más empleo que las entidades con menos voluntarios. ¿Por qué? Porque el voluntariado no solo es un recurso. El voluntariado es un activo que hay que cuidar, que hay que formar, que hay que proyectar juntos, que hay que caminar. Es decir, en términos macro, ahora mismo el tercer sector pues ya tiene un numerito en el PIB. Genera empleo neto. Fíjate, y genera más empleo neto que aquellas empresas de lo social que son no lucrativas y no tienen voluntarios. ¿Dónde veo yo el problema? El problema lo puedo ver en dos ámbitos. Uno puede ser en ese voluntariado que a veces está en el ámbito de lo público. ¿Os acordáis que hace unos años, el Ayuntamiento de Madrid, en la anterior legislatura, hablaba de en los centros culturales que hubiera voluntarios y no funcionarios? Aquello fue atrás porque era muy grosero la propuesta, ¿no? Entonces, mantener la autocrítica en términos macro no es verdad. Y después, en tercer lugar, lo que yo decía, que claro, si nos centramos en estos análisis, seguramente el voluntario y la voluntaria sobran. La cuestión es, ¿qué aporta, qué valor añadido, qué plusvalía aporta el voluntariado? Tanto en la tarea como en lo social. Esa es la pregunta. Porque no todo es traspasable a un puesto de trabajo. No todo. No es bueno que así sea. Ahora, mantener la autocrítica, porque podemos hacer estructuras paralelas que realmente estén generando, y pongo el ejemplo este del ayuntamiento que fue muy nítido, hecho a los funcionarios y pongo voluntarios. Sí, pero se supone que estamos haciendo una labor social y al cual a todos nos gusta. No a todo el mundo le gusta la labor social, A mí personalmente me gusta. Ah, bueno, a los que soy voluntarios sí, no yo digo a la sociedad. Claro, si a ti no te gustara y estás haciendo voluntariado, habría que mandarte al psicólogo. Pero los que estamos aquí en principio estamos en esa onda. Claro, por supuesto. Y la otra pregunta es, ¿por qué hay tanta diferencia entre las ONGs, el voluntariado de una ONG, al voluntariado estatal, el ayuntamiento? Y te digo el por qué. Porque la ONG, tenemos algún problema e intenta solucionar. Las estatales, tienes un problema con alguien o pides algo que te han pedido personas que están en la calle y pasan de ti una de la mano. Fíjate. La diferencia es la misma. Claro, yo no tengo capacidad de analizar cómo funcionan internamente. O sea, seguramente existen programas de ayuntamiento y de comunidad autónoma y del gobierno central que funcionen muy bien, ¿vale?
Y yo creo que aquí hay que hacer una contextualización. Y a mí me parece distinto un programa de voluntariado de una mancomunidad de cualquier zona de Teruel, despoblada, con poco organizaciones civiles, etcétera, etcétera, donde el ayuntamiento